Hola, buenas tardes a todos. En esta ocasión veremos otra parte fundamental del curso de teoría de la medida, que son las funciones medibles. Vamos a empezar con la primera definición. Definición 1. Sean x sigma y y sigma prima espacios medibles, diremos que una función definida sobre x con valores en y es sigma prima medible, o medible si están implícitas la sigma álgebra sigma y sigma prima, si la imagen inversa de E está en sigma para todo E en sigma prima. Es decir, que la imagen inversa de elementos de sigma prima se encuentran en sigma. Si Y es igual a la recta real y sigma prima es igual a los borelianos de R, únicamente diremos que F es sigma medible o medible, porque ya estamos dando por hecho que a la recta real estamos asociando esos borelianos. Otra definición que va a ser frecuente es la siguiente. Ahora, si en el dominio consideramos la recta real y como sigma álgebra asociada los conjuntos Lebesgue medibles, la sigma álgebra L, decimos que F es Lebesgue medible. Y vamos a ver otra definición que tiene que ver con el área de probabilidad, ¿no? Definición 2. Sea omega fp un espacio de probabilidad. Omega es un conjunto, F es un esquema álgebra de subconjuntos de omega y P es una medida de probabilidad, recuerden eso. Y E mayúscula E caligráfica un espacio medible. Decimos que X, una función definida sobre omega con valores n, es una variable aleatoria si X es F E caligráfica medible. Es decir, una variable aleatoria es una función medible donde en el dominio estamos asociándole un espacio de probabilidad, ¿no? Omega lo interpretamos con nuestro espacio muestral y X representa una cantidad aleatoria de cierto fenómeno, ¿no? Por ejemplo, si podemos pensar en el lanzamiento de un dado, pues podría ser X el número de la cara que cae en el lanzamiento, ¿no? Ese es uno de los ejemplos. Esta definición también va a ser frecuente cuando estemos trabajando contenido de probabilidad. Y vamos a ver una pequeña proposición que será bastante útil. Sean X sigma y Y sigma prima espacios medibles. Se hace una clase de subconjuntos de Y tal que la sigma álgebra generada por C es igual a sigma prima. Entonces, la función definida sobre X con valores en Y es medible si y solo si la imagen inversa de C está en sigma para todo C en la clase C. Es decir, basta probar la condición de la definición de medibles para una clase más pequeña de subconjuntos, siempre y cuando esta clase genere la sigma álgebra sigma prima, ¿no? La sigma álgebra asociada al codominio. Vamos a ver la demostración. Sea M la siguiente sigma álgebra. Vamos a demostrar el reverso. La idea va a ser bastante sencilla. Ahora sí, sea M la siguiente sigma álgebra. Los conjuntos E contenidos en Y tales que la imagen inversa de está en sigma. Recordemos que f es una función que va de x a y. Notemos, por hipótesis, que la clase C está contenida en M. No, porque tenemos que la imagen inversa de C está en sigma para todo C en la clase C. Por otra parte,
tenemos que M es una sigma álgebra. Vamos a verificar las condiciones de sigma álgebra. Y vamos a retomar esta contención después y le voy a nombrar uno. ¿Por qué sigma álgebra? Bueno, la primera condición, notemos que la imagen inversa de Y simplemente es X, pero como sigma es una sigma álgebra de subconjuntos X, el conjunto X está en sigma. Por lo tanto, Y está en M. Ahora, la segunda propiedad, sea E alguien en M. Entonces, tenemos lo siguiente, que la imagen inversa del complemento de E, Y menos E, se puede ver como X menos la imagen inversa de E. Pero ahora, como E está en M, sabemos que la imagen inversa de E está en M. Entonces, como M está en sigma, por definición de que E está en M, ¿no? Y como sigma es una sigma álgebra, es cerrada bajo complementos, y tenemos que todo este conjunto está en sigma. Luego, tenemos que el complemento de E está en M. Ahora, sea N una colección numerable de elementos de M. Entonces, la imagen inversa de N está en sigma para todo N en los naturales. Luego, la imagen inversa de la unión de los N. Recordemos que la imagen inversa se comporta bien bajo uniones. Entonces esta imagen inversa se ve como la unión de las imágenes inversas de los conjuntos En. Y como sabemos que cada uno de estos elementos está en sigma, tenemos que toda esta unión está en sigma. Entonces, nuevamente, la unión de los N cumple la condición de los conjuntos NM, ¿no? Por lo tanto, la unión de los N está en M. Disculpen el error. Entonces, ya vimos que M es una sigma álgebra. Pero aparte tenemos que es una sigma álgebra que contiene a la clase C por 1. Entonces, antes tenemos que M es una sigma álgebra. Y ahora sí, de 1 se sigue que la sigma álgebra generada por C está contenida en M. Pero sabemos que la sigma álgebra generada por C es igual a sigma prima. Entonces, sigma prima está contenida en M, ¿no? De esto se sigue que la imagen inversa de E está en sigma para todo E en sigma prima, ¿no? Porque sabemos que sigma prima está contenida en M. Entonces todos los conjuntos de sigma prima van a cumplir esta condición.
pero justamente es la condición de la definición de función medible. Por lo tanto, f es sigma prima medible. Ahora vamos con la ida. La ida es muy sencilla, ¿no? Porque sabemos que se cumple, digamos, esta condición para todo elemento de sigma prima. Luego, puesto que f es medible, o sigma prima medible, y la clase C está contenida en sigma prima en particular, que bueno, de hecho es la sigma álgebra generada por C, entonces, en particular, tenemos que la imagen inversa de C está en sigma para todo C en la clase C, ¿no? Porque es una clase más pequeña que sigma prima, ¿no? Y todos los conjuntos de sigma prima cumplen esta condición. Y con esto acabamos la proposición. Un corolario de la proposición anterior es el siguiente. Sea X sigma un espacio medible y f una función definida sobre X con valores en los reales, ¿no? Entonces son equivalentes. Primero que f es sigma medible. Recordemos que en este caso considerábamos como álgebra asociada a los reales, sus borelianos. B, la imagen inversa del intervalo a, a abierto como infinito está en sigma para todo a en R. La imagen inversa C, la imagen inversa del intervalo a cerrado como infinito está en sigma para todo a en los reales. D, la imagen inversa del intervalo menos infinito, a abierto está en sigma para todo a en los reales. E, la imagen inversa del intervalo menos infinito, a cerrado está en sigma para todo a en los reales. Va a ser una consecuencia inmediata de la proposición anterior y algunas cuentas que ya hemos hecho. Demostración. Vamos a demostrar primero que A implica B. Esto es sencillo, ¿no? Tenemos F es sigma medible, pero como F es sigma medible y menos infinito, A abierto es un boreliano, en particular es un abierto, entonces todo abierto están los borelianos de R, tenemos que la imagen inversa de este intervalo está en sigma para todo A en los reales. Ahora vamos a mostrar B implica C. De hecho, las vamos a mostrar en orden y finalmente ver que E implica A. Es decir, que la imagen inversa del intervalo abierto como infinito implica que la imagen inversa de el intervalo cerrado A cerrado como infinito está en sigma. Notemos que
imagen del intervalo cerrado A como infinito, se puede ver cómo la intersección, bueno, primero como la imagen inversa de la intersección de los intervalos A menos 1 entre n, infinito abierto. Pero recordemos que la imagen inversa también se comporta bien bajo intersecciones. Entonces, como sabemos que la imagen inversa de cualquier intervalo de la forma A abierto como infinito está en sigma, tenemos que, al ser una intersección de elementos numerables de sigma, está en sigma. Ahora vamos por, bueno, claro, esto para todo A en los reales. Ahora vamos por C implica D. El C implica D es consecuencia de lo siguiente. Notemos que la imagen inversa del intervalo menos infinito, A se puede ver primero como la imagen inversa del complemento del siguiente intervalo. ¿No? La imagen inversa del complemento del intervalo A cerrado como infinito, ¿no? Este intervalo es complemento de este. Y recordamos que la imagen inversa se comporta bien bajo complementos. Entonces, esto es la imagen inversa de el intervalo cerrado A como infinito, complemento. Y como esto está en sigma, entonces el complemento de alguien en sigma está en sigma, pues es una sigma alfa. Nuevamente, esto es para todo A en los reales. Ahora vamos a demostrar D implica E. Ahora que la imagen inversa del intervalo menos infinito, A abierto, implica que la imagen inversa del intervalo menos infinito, A cerrado, está en sigma para todo A en los reales. Va a ser lo mismo. Notemos que la imagen inversa del intervalo menos infinito, A cerrado, se puede ver como la imagen inversa de la intersección de los siguientes intervalos. Menos infinito, A más 1 entre n, abierto. Nuevamente, la imagen inversa respetar en las intersecciones, entonces esto es la intersección de las imágenes inversas de los intervalos menos infinito, A más 1 entre n, abierto. Pero nuevamente cada uno de los elementos que estoy intersectando está en sigma, entonces intersección numerable de elementos de sigma está en sigma. Todo esto para todo A en los reales. Y finalmente vamos a demostrar E implica A para concluir el corolario. Notemos que
la clase C dada por los intervalos menos infinita, a cerrada, tomando en cuenta todos los números reales, A cumple que los borelianos R se pueden ver como la sigma álgebra generada por la clase C. Luego, como la imagen inversa de C está en sigma para todo C en la clase C, digamos ahora C es una clase particular de subconjuntos de R, podemos aplicar la proposición, ¿no? De la proposición 1 y la igualdad los borelianos de R igual a la sigma álgebra generada por C, tenemos que F que va de X a R es sigma medible. Y con esto acabamos el corolario. Ahora veremos algunos ejemplos sencillos pero importantes. El más sencillo de todos es el siguiente. Primero, ejemplo 1. Sea f una función definida sobre x a r constante, es decir, que f de x es igual a c para todo x en el conjunto x, con c cualquier real. Entonces f es sigma medible, independientemente de qué sigma álgebra le demos a x, ¿no? Vamos a ver la demostración. Recordemos que basta fijarse en intervalos, ¿no? Imágenes inversas de ciertos intervalos, sea a cualquier. Entonces, imagen inversa del intervalo a cerrado como infinito, que estos son los x en x, tales que f de x es mayor o igual que a, se puede ver de la siguiente manera. Como el vacío, si c es menor que a, recordemos que f es constante, entonces los x que van a cumplir esta condición de aquí va a ser vacío, ¿no? Y va a ser x si a es menor o igual que c, o que c es mayor o igual que a. No, porque en este caso f de x igual a c va a cumplir esta condición nuevamente, ¿no? En cualquier caso, como es el vacío o x y sigma es una sigma álgebra, esto va a estar en sigma. Y del corolario 1 tenemos que f es sigma medible, porque bastaba verificar la condición para intervalos de esta forma. El ejemplo 2. Y antes de ver el ejemplo 2, vamos a ver la siguiente definición. Definición 3. Sea A un subconjunto de X, definimos
la característica de A por G de A evaluada en X es igual a 0 si X no está en A y 1 si X está en A. En probabilidad, se le suele llamar indicadora o la función indicadora de A. Y se le denota por este 1 subíndice A. Esta notación va a ser más frecuente en probabilidad y esta notación va a ser más frecuente en el área de análisis. Entonces, hablando aquí, esto es análisis y esto es más frecuente en probabilidad. Recordemos que parte del curso es enfocarnos en algunos conceptos de probabilidad y este es uno de ellos, ¿no? Y tenemos ahora sí el ejemplo 2. Tenemos que dado X sigma un espacio medible, la característica de A es sigma medible si y solo si el conjunto A está en sigma. Vamos a ver la demostración. Para la ida, tenemos que la característica de A es sigma medible. Y al conjunto A lo podemos representar como los X en X, tales que la característica de A evaluada en X es mayor que 0. Recordemos que la característica de A vale 0 o 1. Entonces el hecho de que la característica de A valga 0 implica que vale 1. Y, y la característica vale 1 justamente en los puntos X que están en A. Por eso es que podemos representarlo así. Y como la característica de A es sigma medible, y esto en realidad es la imagen inversa de este intervalo, 0 abierto como infinito bajo la característica, esto va a estar en sigma. Y bueno, esta parte ya la tenemos. El regreso. Sea A un elemento de sigma. Entonces, y bueno, C cualquier real. Entonces, los X en X tales que la característica de A evaluada en X es mayor que C, se puede ver de la siguiente manera. Primero, se puede ver como el vacío si C es mayor que 1, ¿no? Porque la característica nunca puede tomar valores. Ahora,
Si C está entre 0 y 1, es decir, si C es mayor, igual que 0 y menor que 1, entonces tenemos el conjunto A. ¿Por qué? Si la característica de A evaluada en X es mayor que C con 0 entre 0 y 1, quiere decir que tomó el valor 1. Y toma el valor 1 únicamente cuando X está en A. Y finalmente, si C es menor que 0, entonces tenemos el conjunto X, ¿no? La característica de A evaluada en X es mayor que un número menor que 0, entonces quiere decir que o toma el valor 1 o toma el valor 0. Pero justamente toma el valor 0 en el complemento de A y el valor 1 en A, ¿no? Entonces la imagen inversa nos da todo X. En cualquier caso, en cualquiera de estos tres casos, esto está en sigma, ¿no? Porque el vacío siempre está en sigma, A por hipótesis está en sigma y X está en sigma. Y con eso concluimos que la característica de A es medible. El tercer ejemplo que veremos es un ejemplo prominente porque nos brinda las bases para definir la integración en espacios de medida abstractos. Definición 4. Sea X sigma un espacio medible. Decimos que una función definida sobre X con valores en R es sigma simple o solo simple si es conocida la sigma álgebra sigma, si f es medible y su rango es finito. Es decir, si existen una cantidad finita de reales x1 hasta xk, tal es que la imagen de x es igual a el conjunto formado por los xk, ¿no? Vamos a notar lo siguiente, que los conjuntos definidos como EI, la imagen inversa del punto xy o los x tales que f de x es igual a xy, está en sigma, ¿no? Esto para todo y desde 1 hasta acá. Además, podemos escribir a f de la siguiente manera. F lo podemos ver como la suma desde que y es igual a 1 hasta acá de xy por la característica del conjunto EI. ¿No? Porque estamos sumando todos los valores posibles que puede tomar por la característica de ese conjunto, donde toma ese valor, ¿no? Tenemos que E sub i intersección E sub j es igual al vacío si i es distinto de j, porque precisamente son imágenes inversas de puntos, ¿no? Y la intersección de estos puntos es vacía y, bueno, las imágenes impresas también respetan intersecciones, ¿no? Es un pequeño cálculo que pueden hacer. Y a esto le voy a poner 1. A la representación de f dada por 1 se le conoce como la representación canónica de f.
Y bueno, vamos a ver una proposición al respecto de las funciones simples. Proposición 2. Sea x sigma un espacio medible. Entonces, una función definida sobre x con valores en los reales es sigma simple si y solo si existen alfa 1 hasta alfa k números reales y a1 hasta ak elementos de sigma tales que hay intersección AJ es igual al vacío para i distinto de j, es decir, que son disjuntos, tales que f se puede ver como la suma desde que i es igual a 1 hasta k de alfa i por la característica de i. Prácticamente ya tenemos hecha la ida, ¿no? Vamos a ver la demostración. Y como comentaba, esta es la ida. De 1 tenemos que f se puede ver como la suma desde que i es igual a 1 hasta acá de xi por la característica de i, donde i es precisamente la imagen inversa de el punto xi. Y recordemos que i intersección de j es igual al vacío, ¿no? Sí, y es distinto de j, por como habíamos tomado los conjuntos de i, ¿no? Y recordemos que esta f era la representación canónica. Es decir, cualquier función simple la podemos representar con estas características, ¿no? El regreso hay que verificarlo. Sean alfa 1 hasta alfa k reales y a1 hasta ak elementos de sigma. Definimos ahora f como la suma desde que i es igual a 1 hasta k de los alfa i's por las características de ak, perdón, de i. Veamos que f es medible. Sin pérdida de generalidad, supongamos que la unión de los i's es igual a x. De no ser así, ¿qué podemos hacer? Consideramos
alfa k más 1 igual a 0 y ak más 1, el complemento de la unión de los I's. Luego, f la podemos reescribir como la suma desde que i es igual a 1 hasta k más 1 de los alfas i's por las características de los i's y la unión de los i's hasta k más 1, ahora sí me dan x, ¿no? Por definición. Es decir, le estamos agregando en la representación anterior a f el valor 0, de tal manera que se puede expresar como combinaciones lineales de características i's, tales que la unión de los i's me dan x, ¿no? Todo esto nada más para simplificar algunos de los cálculos. Entonces, sea A real. Entonces, los x en x, tales que f de x es mayor que A, resulta ser lo siguiente. El vacío, si los alfas y son menores o iguales que A para todo i, desde 1 hasta acá. ¿No? Me fijo, como la función f toma únicamente los valores alfa y, si ningún alfa y sobrepasa A, entonces esta imagen inversa es vacía. Y va a ser la unión de los ACIs, tales que alfa i es mayor que A en otro caso. Como yo sé que en el conjunto AI f va a tomar el valor alfa i y estos i son disjuntos, entonces basta fijarse en esos i's tales que alfa i sobrepasa A, ¿no? Coincidiendo con los índices i, ¿no? Y bueno, también se da esta unión porque los i son disjuntos y su unión es igual a x. Y en cualquiera de estos casos, tenemos que esto va a estar en sigma, ¿no? Porque los i, por hipótesis, están en sigma, ¿no? Entonces, de hecho, esta unión es finita, ¿no? Entonces, una unión finita de elementos de sigma está en sigma. Y el vacío siempre está en sigma. Por lo tanto, f es sigma medible. Además, por como definimos f toma una cantidad finita de valores. Que son estos alfa 6, ¿no? Por lo tanto, f es sigma simple. Y con esto acabamos la proposición y la sesión de hoy. Muchas gracias por su atención.